El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El tema hoy es la creación del Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, que marca un hito en la historia del Congreso Nacional. Nos acompaña un experto, el doctor Juan Fernando Londoño. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor Londoño. Muy buenas noches, Néstor. Un saludo muy especial a toda la audiencia que sigue el programa hasta ahora. La primera pregunta, obvia, ¿cuál es el rol, el papel de los centros de altos estudios legislativos en los congresos modernos? Muy bien, pues lo más importante es entender esto. No hay ninguna democracia que pueda funcionar bien si no tiene un congreso que funcione bien. Gran parte de la crisis de las democracias tiene que ver con la crisis y los problemas de las instituciones representativas y especialmente el Congreso de la República. Entonces, uno ahí tiene varias alternativas, o dice, hay que acabar con el Congreso, y eso lo que quiere decir es hay que acabar con la democracia, o se pone en la tarea seria, que es más ardua, de ver qué es lo que no funciona bien para ver cómo lo corrige y cómo lo mejora. Ahí es donde un centro de estudios legislativos tiene una importancia enorme, porque normalmente se le da poca relevancia y se le dedica poco tiempo al estudio de los temas relativos al Congreso. En Colombia es evidente, digamos, el bajo nivel de análisis que existe sobre el Congreso. La mayor parte de las cosas que uno lee, por ejemplo, tienen que ver es con que el Congreso no sirve para nada, los políticos son corruptos, cosas que no solo no son ciertas, sino que además tienen el problema de que no sirven para nada, porque ¿cuál es la alternativa? Si el Congreso no funciona, ¿cuál es la alternativa? ¿Cerrarlo, acabar la democracia, instalar una dictadura? Pues no, obviamente la alternativa es ver cómo funciona mejor el Congreso, cómo hacemos para tener una mejor calidad de representación política y un mejor funcionamiento del Congreso. ¿Y el Centro de Estudios Legislativos precisamente qué aporta a ese mejor funcionamiento del Congreso? Bueno, justamente un centro de estudios legislativos como el que se pretende crear va a centrarse en producir información, investigación y generar mecanismos de capacitación para que el Congreso funcione mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia? Que gran parte de los problemas de la crisis del Congreso lo hemos intentado solucionar a través de reformas políticas, es decir, atendiendo a cambiar el origen de los que representan a los ciudadanos en el Congreso. Entonces hemos hecho reformas políticas, la más importante por supuesto, la de 1991 en la Constitución, que estableció una circunscripción nacional para el Congreso, para el Senado, dividió la representación entre un Senado nacional y una Cámara de Representantes regional, y de allí en adelante una serie de reformas más específicas. Pero luego en 2003 se hizo una reforma política nuevamente que básicamente estaba encaminada a mejorar, digamos, la representación política con listas únicas, por ejemplo, con la creación del umbral, con la obligación de quienes salgan en los partidos elegidos de actuar en bancadas y con normas muy claras de limitación de la doble militancia. Todo eso tiene que ver con el origen, entonces atiende a la crisis de legitimidad de origen del Congreso. El Centro de Estudios Legislativos va a tratar de enfocarse no solamente en eso, sino principalmente en el funcionamiento del Congreso. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos un manual de técnica legislativa, no tenemos manuales legislativos para los parlamentarios, no conocemos bien cómo son los procedimientos legislativos al interior del Congreso, aparte de unas pocas personas muy buenas en el Congreso, los secretarios generales de Cámara y Senado y los secretarios de algunas comisiones, la gente no conoce el reglamento del Congreso. Entonces hay que empezar a estudiar temas que son más técnicos, quizás menos sexys, pero que son muy importantes para ayudar a que el Congreso funcione bien y haga buenas leyes. Ya se habla inclusive de la necesidad de reformar la Ley Quinta que regula la actividad del Congreso. ¿Usted cree necesario?
Sí, yo creo que es importante ir ajustando la ley quinta. Mira, hay un tema muy sencillo, por ejemplo, la ley quinta se hizo luego de la Constitución del 91 con un sistema político donde la gente salía elegido individualmente. Hoy la gente sale elegida en listas de partidos y tiene la obligación de actuar en bancadas. Sin embargo, el reglamento del Congreso sigue privilegiando principalmente la actuación individual, no la actuación en bancadas. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos el tema de acotar las labores, por ejemplo, de las comisiones de conciliación. Tenemos que mejorar los procedimientos de publicación, etcétera, para facilitar el estudio de las normas y evitar que se caigan las normas en la Corte Constitucional por problemas de procedimiento que no son pocos. Entonces, empezar a trabajar esos temas de reforma a la ley quinta, de mejorar el gerenciamiento del Congreso, de conocer mejor qué necesidades tienen los legisladores, cómo se cualifica el proceso de discusión de las leyes, es lo que va a contribuir a que el Congreso sea más eficiente en las labores que tiene que cumplir, que tienen que ver con producir leyes, hacer control político, formular el presupuesto, nominar personas para ciertos cargos, la labor electoral del Congreso. Todas esas cosas tienen que ser mucho más cualificadas y mucho más técnicas. Dialogamos con Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad. Diez años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos y ex viceministro del Estado colombiano. Doctor Juan Fernando Londoño, de los países del mismo nivel de Colombia, ¿en cuál encuentra usted un mayor desarrollo del Congreso y del Estado en general? Bueno, digamos que van a la par el desarrollo del Congreso y del Estado. Parte del problema que nosotros tenemos en Colombia es que mientras el Ejecutivo ha hecho unos grandes esfuerzos de reforma y de modernización, el último esfuerzo de los cuales lo hizo el presidente Santos al inicio de su gobierno con todas las normas de modernización del Estado, el Congreso se ha quedado a la saga. Entonces, ese rezago se nota mucho, porque no puede funcionar el Estado bien si solamente una de las ramas del poder público funciona bien. Entonces, mientras que aquí, por ejemplo, hay mucha discusión sobre la reforma a la justicia, no hay tanta discusión sobre el tema de la reforma del Congreso. Entonces, desde esa perspectiva uno puede decir que los congresos que funcionan mejor en la región, por ejemplo, son el Congreso de Chile. Yo diría que el Congreso de Chile funciona muy bien, es una institución técnica, seria, moderna, con buenos equipos de trabajo. Luego quizás pondría al Congreso de México, que también tiene una buena institucionalidad, tiene equipos técnicos buenos, tiene procedimientos claros, etcétera. Quizás después de ellos al Congreso de Brasil,
aunque el Congreso de Brasil tiene muchas dificultades, también producto del exceso de individualismo del Congreso. En Brasil, por ejemplo, ha tenido que legislarse para evitar lo que allá llaman el camisetazo, que nosotros llamamos aquí el transfugismo, y es que los parlamentarios durante la legislatura se van cambiando de partido. Han intentado evitar eso y sin embargo esta es la hora que no han podido evitarlo, y eso obviamente tiene un efecto muy grande en el buen funcionamiento del Congreso. ¿En qué puede radicar ese desdén de los congresistas nuestros por reformar la propia institución parlamentaria? Pues yo creo que eso se debe a un conjunto de razones. La primera, para mencionar una de varias, es, por ejemplo, que los periodos de las mesas directivas son muy cortos. Un periodo de un año es un periodo muy pequeño para que un presidente de un Congreso pueda liderar una transformación. Entonces, en la medida en que el presidente de la corporación solamente tiene un año, pues se ocupa más de los temas políticos y de los temas de su propia agenda que de los temas institucionales. Entonces es muy difícil desarrollar esfuerzos de modernización que perduren a lo largo del tiempo. Eso es uno. Dos, el sistema de elección colombiano, que sigue siendo demasiado personalista, pues lleva a que los congresistas se preocupen más por su supervivencia política. El día que nosotros tengamos unos partidos más fuertes y en el Congreso se refleje eso, esos partidos van a cambiar un poco la lógica de funcionamiento del Congreso. Lo que yo decía ahora, la ley quinta se diseñó para el trabajo de individuos y hoy en día lo que queremos es trabajo de bancadas. Entonces, si nosotros tenemos una norma que dice hay que trabajar en bancadas, pero todo el diseño institucional del Congreso gira en torno al individuo, pues eso termina, digamos, haciendo crisis y no funcionando. Y tercero, que es muy importante, la falta de instituciones especializadas que hagan análisis sobre el Congreso. De ahí la importancia del Centro de Estudios Legislativos, porque en la medida en que nadie está ocupado en estudiar y analizar y proponer fórmulas para mejorar el Congreso, pues el Congreso simple y llanamente se dedica a los temas de trámite y los que hablan del Congreso hablan solamente para criticar, muchas veces sin mayor fundamento. Entonces, esos tres elementos, a mi modo de ver, son elementos críticos: el periodo de las mesas directivas, el sistema de funcionamiento individual del Congreso y la ausencia, digamos así, de un centro de estudios especializados, que es a su vez reflejo de la falta de interés de la sociedad sobre el Congreso. Ya es un lugar común oír decir a ustedes, los especialistas y en los niveles académicos, se necesita un Congreso fuerte para que haya una democracia fuerte. ¿Cómo hacer un Congreso fuerte? Bueno, digamos, tenemos que empezar por discutir qué es un Congreso fuerte. Entonces, un Congreso fuerte es un Congreso, digamos, representativo e institucionalizado. Lo representativo tiene que ver con el tema electoral. En la medida en que la gente aquí considere que las elecciones son fraudulentas o que hay demasiados dineros en las campañas políticas y la justa electoral no es equitativa para quienes participan, eso afecta al Congreso. Pero además el tema de la institucionalidad. La institucionalidad tiene que ver con, por ejemplo, que haya unas personas de carrera muy bien preparadas, muy bien formadas para apoyar a los congresistas, que haya unos centros de estudio y de apoyo al Congreso, que normalmente son tres en los diferentes congresos. Uno es las unidades de apoyo presupuestal, que son muy importantes para que el Congreso pueda cumplir una muy buena labor en el tema económico. Luego las unidades de análisis constitucional y legislativo, que prestan un apoyo técnico a la buena marcha del Congreso, al conocimiento de las normas, del reglamento, de las sentencias de la Corte, y un tercer elemento, un centro de estudios legislativos. Y finalmente, pues que haya unos procedimientos mucho más claros sobre el funcionamiento del Congreso, que esté claro cuáles son las reglas, cuáles son las normas, porque eso hace que el comportamiento sea predecible. ¿Usted encuentra sensato que aún existe en Colombia un sistema bicameral? ¿Es la mejor manera de representación? Claro. No solamente sensato, es mucho mejor que las alternativas que se plantean. Mire, todos los sistemas presidenciales que tienen un sistema unicameral, por el caso de Perú,
quieren volver al bicameralismo. ¿Por qué? Porque es que un sistema unicameral hace que el Congreso sea muy débil frente al Ejecutivo, pero además el sistema de controles internos del Congreso funciona muy débilmente cuando es una sola corporación. Nosotros tenemos una ventaja que es el tipo de cosas que no analizamos. En la medida en que los proyectos de ley, los proyectos de reforma constitucional tienen que hacer trámite por la Cámara y por el Senado, el nivel de debate y de control político sobre esos proyectos es muchísimo mayor y es mucho más fácil, digamos, que la sociedad pueda participar y enriquecer esos proyectos. Eso en un sistema unicameral es mucho más difícil, es decir, en un sistema unicameral usted puede tener un proyecto, sacarlo rápido y la gente no se da cuenta qué fue lo que salió. Aquí es mucho más complicado que haya proyectos que salgan sin una adecuada discusión porque tienen que tener 4 debates como mínimo, en comisión y plenaria de la corporación, Cámara o Senado, y luego en la siguiente corporación debate en comisión y en plenaria. Entonces usted tiene ahí 4 debates que le garantizan mucha transparencia, mucha participación y un gran control ciudadano sobre la gestión legislativa. No es una buena fórmula proponer el Congreso unicameral y menos en un sistema, digamos, presidencialista, donde lo que se requiere es un Congreso con más capacidad de hacer control político al Ejecutivo. Precisamente se habla en los círculos de opinión de que el Poder Legislativo está muy debilitado frente al Ejecutivo y que el Congreso viene constituyéndose finalmente en un apéndice del gobierno. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Ese es un tema bastante fuerte en la discusión actual porque no sucede solo en Colombia, sucede en la mayor parte del mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente el predominio del Ejecutivo sobre la agenda política es muy grande por el nivel de recursos, no solamente presupuestales, sino técnicos que tiene a disposición. Vamos a poner un ejemplo, un ministro decide presentar un proyecto de ley sobre un tema trascendente para el país, la educación, la salud, etc. Ese ministro tiene a su disposición recursos para contratar unos asesores de alto nivel, traer unos expertos internacionales que le revisen el tema, promover una discusión amplia con los ciudadanos sobre esa iniciativa y en esa medida tener, digamos, un proyecto técnicamente mucho más sólido. Cuando llega el proyecto al Congreso, el Congreso no tiene la capacidad de tener una unidad de análisis fuerte que responda a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque las unidades de análisis son las de los congresistas individuales, las unidades de trabajo legislativo. Entonces ahí hay unas unidades muy buenas de congresistas que han intentado, formar gente buena para que les ayude, pero no hay forma de comparar, por ejemplo, los salarios que usted le puede pagar a un miembro de una unidad de trabajo legislativo con un asesor de un ministerio, que le pueden dar unas sumas mucho más grandes. Puede además el ministro reaccionar rápidamente y decir, bueno, vamos a preparar un proyecto sobre educación, hay un experto de ese tema en Chile, traigámoslo, y lo trae. El Congreso no tiene esas facilidades. Entonces hay una debilidad natural en la relación técnica del nivel de recursos que existen en el Ejecutivo frente al Legislativo, y eso sucede en todas las democracias. Adicionalmente, pues lamentablemente nuestro sistema político lleva a que los congresistas dependan mucho de la cercanía que tienen al Ejecutivo para poder conseguir recursos para las regiones. La famosa mermelada, que tan mal se habla de ella, es un elemento básico de cualquier democracia. En todas las democracias del mundo, todas, a los congresistas los eligen para ayudar a resolver problemas en sus regiones. ¿Y cómo se resuelven esos problemas? Pues ayudando a traer recursos para que el gobierno nacional invierta en esas regiones. Eso no es hablando carrete, echándose discursos muy bonitos. La gente en las regiones lo que pide es que el congresista, oiga, aquí necesitamos una escuela, aquí necesitamos mejorar el sistema de salud, aquí necesitamos esta carretera. El congresista va y gestiona esos recursos para resolver necesidades de la gente. Eso es un elemento fundamental de la democracia. Lo que pasa es que ese sistema presupuestal en Colombia tiene dos problemas que son los que deberíamos discutir en lugar, digamos, de tener una discusión que no conduce a nada. Primero, transparencia. A la gente no le cuentan de la plata que va para las regiones.
Es decir, los congresistas deberían contarle a los ciudadanos, mire, yo voy a proponer estos proyectos como proyectos de inversión regional y que la gente sepa las regiones para que haga el control político. Acá eso sucede a escondidas, en una negociación, en el Congreso, durante el trámite del presupuesto, pero hay muy poca transparencia. Y el segundo tema es que eso tiene que ser basado en una discusión técnica. De allí la importancia de que existan oficinas de análisis técnico presupuestal en los congresos, porque una oficina de esas podría ayudarle a los congresistas a, digamos, solventar técnicamente los proyectos que quieren. Hoy en día los congresistas presentan muchas iniciativas que luego no se transforman en proyectos reales porque no estaban bien sustentadas en un análisis presupuestal serio. O, por ejemplo, un congresista prepara un proyecto de ley y el Ministerio de Hacienda le dice, no, eso no se puede aprobar porque eso no lo podemos financiar. ¿Y quién dijo que no se podía financiar? El propio Ministerio de Hacienda. Si hubiese una unidad de apoyo presupuestal, pues el congresista podría decir, mire, esta ley vale tanto y la plata sale de acá y por lo tanto sí es viable que se haga este proyecto. Entonces, ese es el tipo de cosas que generan un desbalance entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo operan y cómo deben operar los congresos modernos? En un diálogo con el experto Juan Fernando Londoño. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya llegamos a la conclusión de Congreso y Sociedad. Bienvenidos a Lacra, licores adulterados de Colombia, registro antisanitario. Aquí nos esmeramos por cumplir nuestra promesa de marca, 100% adulterado. Así es, y en cada paso de nuestra adulteración trabajamos arduamente para darles a todos ustedes una bebida alcohólica peligrosa y de mala calidad. Ahora nuestro proceso de inspección es altamente reconocido. Aquí en nuestro moderno departamento de envasado añejamos nuestros productos durante 5 minutos, bueno, hay veces 6, para entregarles nuestro amplio portafolio de productos. Y recuerde que con cada etiqueta que no rasgue y con cada tapa que no destruya, usted nos ayuda a hacer cada día ¡mejores! Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Regresamos a Congreso y Sociedad con Juan Fernando Londoño. Hablamos sobre cómo funcionan y deben funcionar los congresos modernos. Doctor Juan Fernando Londoño, el país se encuentra a puertas de un proceso de paz y hay optimismo de que ese proceso finalmente se va a llevar a cabo. ¿Cuáles son las responsabilidades que usted encuentra que debe encarar este nuevo Congreso para cumplimentar ese proceso de paz? Bueno, todo dependerá, digamos, de las características del acuerdo final, pero el gobierno nacional ha dicho dos cosas que son muy importantes. Lo primero es que va a haber un proceso de refrendación ciudadana y ese proceso de discusión de esa refrendación de cara a los ciudadanos implica que el Congreso, a través de sus protagonistas, tome unas posiciones para explicarle a la gente los contenidos de ese acuerdo y si consideran que no es un buen acuerdo, pues oponerse dentro del marco de las normas, no solamente legales, sino de civilidad democrática, porque aquí lo que estamos viendo en el país es el deterioro de la civilidad democrática. La civilidad democrática implica que usted actúe con unas normas mínimas de decoro y de juego justo frente a sus contendores. Usted puede criticar la posición del otro y decir, a mí no me gusta esto por esto y esto, pero usted no puede pretender, digamos, a punta de mentiras o de escándalos, desprestigiar al otro para justificar su posición. Eso no es parte del debate civilizado. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Y lo otro es que el Congreso
va a tener que tramitar todas las reformas que surjan de ese acuerdo. Se ha hablado de una serie de reformas que seguramente van a tener que ir al Congreso, bien sea para convertirse en normas constitucionales o en un conjunto de proyectos de ley que estructure esa transición hacia un país en paz, que es lo que todos queremos y que es lo que los colombianos merecemos, vivir en un país en paz. Pero para ese país en paz y para que la paz sea real, es indudable que el Estado el gobierno y el Congreso deben acometer reformas de fondo, de transformación estructural del Estado. ¿Usted no lo ve así? Claro, pero eso se hace en democracia. El acuerdo de paz implica una agenda de discusión, pero esa agenda de discusión viene al cuerpo representativo de los ciudadanos, que es el Congreso, para que el Congreso sea quien desarrolla esas iniciativas. Es decir, el acuerdo de paz no es un pacto que se agote en sí mismo, sino que es un acuerdo con una agenda que tiene que ser desarrollado posteriormente, y ahí es donde el Congreso va a tener una responsabilidad enorme frente al país. Ahí es donde el Congreso, que va a empezar a trabajar en el año 2010, necesita que lo apoyen, que necesita tener una mejor capacidad de trabajo, necesita ser un Congreso mucho más moderno para desempeñar bien esas tareas. ¿No considera usted, doctor Londoño, como politólogo y experto en ciencias políticas, que el Estado colombiano está en mora de acometer grandes reformas estructurales para acompañar ese proceso de paz, para que la paz sea una realidad duradera entre nosotros? Claro, y ese será seguramente la principal tarea que tendrá que cumplir el Congreso, que inicia en julio 20 de 2014. Ese Congreso tendrá la responsabilidad de llevar a la práctica todas las normas que se acuerden en la agenda del proceso de paz. Es decir, aquellas normas que impliquen reformas constitucionales tendrán que pasar por el Congreso, aquellas normas que impliquen elaboración de leyes tendrán que pasar por el Congreso, y ahí es donde necesitamos un Congreso mucho más fuerte, con unos niveles de apoyo técnico más serios, para que puedan cumplir adecuadamente esa labor, para que puedan ser voceros reales de la ciudadanía y estén a la altura de la circunstancia histórica que va a vivir este país cuando se logre la paz, que es lo que todos queremos, porque todos queremos y merecemos vivir en un país en paz. ¿Cuál es la Colombia que usted, como académico y como hombre de Estado, vislumbra para que lleguemos en realidad a una sociedad moderna? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, pero yo diría que hay como tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, tiene que haber una mayor transparencia en el ejercicio de la política. Tenemos que recuperar, digamos, un sentido ético de la política para que los políticos vuelvan a tener la confianza y el respeto de los ciudadanos. Segundo, tenemos que tener un sistema judicial que sea efectivo, que ayude realmente a una adecuada vigencia de los derechos humanos. Y tercero, tenemos que tener un modelo de desarrollo social que privilegie la búsqueda de la igualdad y de la equidad, donde realmente los colombianos tengan las condiciones de vida justas para tener una vida digna y no simplemente una vida, digamos, de supervivencia. Necesitamos un país con mucha mayor equidad social. El papel del Congreso en las sociedades modernas, con la voz experimentada y conocedora de un académico, de un hombre de Estado, Juan Fernando Londoño. Él fue nuestro invitado aquí a Congreso y Sociedad. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.